agradezco la invitación para estar aquí esta mañana. Y el objetivo de esta charla es plantear desde la perspectiva económica el complejo problema de precios de las viviendas y de acceso que eso ha generado y que está generando en Chile y en otras partes del mundo, porque en realidad este es un problema que tiene un carácter más bien global y de alguna manera la experiencia de otros países nos sirve para ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que mejor no hacer y cuáles son entonces las estrategias más apropiadas para resolver el problema. Y la verdad es que si hay que partir con algo es diciendo que mientras la gente quiera vivir en ciudades, o sea, mientras haya un atractivo por la vida urbana, que tiene muchas aristas, muchas características, probablemente va a ser difícil controlar el aumento en los precios de la vivienda, porque necesariamente los costos de proveerla van a ir creciendo en el tiempo. Entonces, mientras no cambiemos la tecnología de vida, y no sé cuál podrá ser la que lo reemplace, el tema de la vida urbana va a seguir siendo extremadamente relevante. Lo que vamos a ver es, en el corto tiempo además que tenemos, es alguna evidencia respecto de la evolución de los precios de la vivienda. Vamos a mirar algunos antecedentes internacionales al respecto, así como los de Chile. Vamos a tratar de interpretar los resultados, es decir, qué es lo que está detrás de este proceso. Y voy a enunciar muy por encima, por falta de tiempo, por lo demás, algunas propuestas de política que pueden ayudar a resolver esta situación. Bueno, un tema que es importante es que los precios de las viviendas respecto de los ingresos han tendido a aumentar en todas partes. Aquí tenemos datos de la OECD, donde se ve claramente la tendencia fuertemente alcista antes de la crisis financiera del año 2008. Hay evidencia clara de que hubo una burbuja en algunos países, el tema de España, por ejemplo, claramente, donde en un periodo muy corto de tiempo la relación precio-ingreso subió 70% y después se desploma. Pero hay casos, tenemos Nueva Zelanda, Canadá, Suecia, donde el problema hoy día es bastante evidente. O sea, tenemos países donde hay políticas bien diversas respecto de lo que estamos haciendo en Chile, por ejemplo, y donde los precios tienden a ser muy altos. Ahora, aquí parece el caso de Chile como uno bastante exitoso, digamos, desde el punto de vista de que no ha habido un incremento tan grande. Sin embargo, no es algo que uno pueda corroborar con las cifras que hay disponibles en el país. Yo no sé bien, no he podido reproducir lo que muestran estas cifras, pero de todas maneras, en los últimos 10 años hay un aumento de 30% aproximadamente en el precio relativo de la vivienda respecto de los ingresos de las familias. Pero la evidencia es bastante contundente en que es un problema que tiende a manifestarse a nivel global. Cuando uno mira el índice de precios de las ciudades, del precio de las viviendas en las ciudades principales en Estados Unidos, vemos un poco la misma cosa, la burbuja en torno a la crisis financiera y la caída posterior, pero hay una recuperación. Estos son precios nominales, o sea, no están corregidos por inflación, así es que da la sensación de que hemos vuelto a niveles muy parecidos, pero con una dispersión bastante grande. Aquí solo quiero hacer una observación que me parece pertinente, y es la siguiente. La ciudad donde llegaron a ser más altos los precios de la vivienda, bueno, tenemos acá, está Los Ángeles, que está en segundo lugar, y hay varias otras, Miami, Phoenix, etcétera, pero donde los precios subieron más es donde la oferta es más rígida, donde la oferta es más inelástica, donde responde menos a los precios por las regulaciones existentes. Recordemos que en Estados Unidos las regulaciones de construcción están definidas por los gobiernos estatales, no a nivel federal, y por lo tanto lo que uno de alguna manera puede leer de este gráfico es que en aquellos lugares donde la oferta está menos restringida, donde la capacidad de construir es más flexible, los precios no subieron tanto. Y ese me parece que es un mensaje muy relevante.
Aquí tenemos, bueno, el mismo índice, pero ahora en términos reales, con tres componentes, uno que es nacional y otro que son las 10 ciudades más importantes, los centros metropolitanos más importantes, y otro que incluye las 20 zonas más importantes. Bueno, en todas las más importantes es donde los precios han subido más, o subieron más en su momento, siguen siendo los más altos, porque son las ciudades más atractivas. O sea, en último término, siempre hay un problema de demanda detrás. O sea, la gente quiere vivir en aquellos lugares que son más productivos, que tienen mejor clima, que tienen algún tipo de amenities que es particularmente llamativa y que lleva a que finalmente los precios tiendan a subir, porque la oferta de una u otra manera no es capaz de responder a lo que está sucediendo. Este es un cuadro que tomé, un gráfico que tomé del Fondo Monetario, del último informe sobre Chile, donde compara la situación de Chile con, por ejemplo, de Australia y Nueva Zelanda, y México y Colombia. Y aquí se ve también una situación relativamente estable en el caso de Chile, y algo parecido en México y Colombia. No así en Australia y Nueva Zelanda. Aquí hay un tema particular que se da en Canadá también, que tiene que ver con una fuerte demanda de extranjeros por comprar vivienda. En el caso de Canadá, en Vancouver en particular, en Toronto y algunas otras ciudades, y eso se manifiesta en que la oferta no tiene una capacidad de respuesta y ha llevado, por ejemplo, que en Nueva Zelanda se haya prohibido de manera más o menos total la compra de vivienda por parte de extranjeros, una medida muy radical, pero que cuando la demanda tiende a ser demasiado alta, evidentemente uno entiende que haya restricciones de ese tipo. Después vemos relaciones de precios de viviendas a los arriendos. Y aquí se ve claramente que en países como Canadá, Australia y Suecia, los precios han subido mucho más que los arriendos, lo que puede que esté reflejando la existencia de controles de arriendo, pero que es un problema que claramente tiene que manifestarse en algún minuto para un problema de datos también. Chile, que está por acá, muestra una situación que parece también relativamente controlada. Aquí hemos tenido un aumento relativamente menor, 20% desde comienzos del siglo. Pero es un tema que también está presente porque el control de precios de arriendo ha sido utilizado de manera extensiva en muchos países. Eso se ve claramente en este cuadro, donde hay muchos países que tienen políticas de control de precios de arriendo, en algunos casos en paralelo con políticas de libertad de precios, pero también en algunos casos exclusivamente con controles. Esto yo creo que es tratar de tapar el problema. No va al fondo del asunto y no me cabe duda que no lo resuelve, sino que lo agrava. Veamos la situación de Chile. Aquí están los datos del Banco Central, que incluye precios de viviendas nuevas y usadas, o sea, todo el mercado de vivienda, con la trayectoria que ha tenido a lo largo del tiempo. Es evidente en el caso de la zona norte los efectos del ciclo del cobre, que llevaron en algún momento a que los precios fueran los que más subían y después se estabilizan cuando el precio del cobre se deprime y la actividad minera tiende a bajar. Pero el problema de precios crecientes, precios que suben, estos son precios reales, precios que están por sobre la UEF. Esto muestra que el problema de encarecimiento de la vivienda no es solo de la región metropolitana, es un problema nacional. Y por lo tanto hay que ver cuáles son los factores que están detrás de eso y que explican esta situación. Ahora, claramente hay una evolución, bueno, que tiene un punto de quiebre más o menos a partir de 2009, donde la tendencia se acelera. Antes de eso, los precios tendían a subir, pero de manera más moderada, después se acelera, y eso coincide con un periodo para la economía chilena de crecimiento que no es particularmente alto. Es decir, uno no puede decir es porque a la economía le ha ido muy bien que los precios suben más, sino que es más bien controles a la oferta que se han ido haciendo cada vez más exigentes. O sea, en la medida que es más difícil construir y más caro construir, se ha visto esa tendencia. Y eso también explica por qué las casas son las que tienden a subir más que los departamentos. Esto se manifiesta con mayor claridad más recientemente
Y eso es porque el precio del suelo es lo que está manifestando esa tendencia. Cuando uno compara las distintas zonas con la evolución de las remuneraciones, aquí yo usé como referente las remuneraciones reales del INE, pero cualquier indicador de ingresos que uno utilice da básicamente lo mismo, muestra cómo, salvo en la zona norte, la tendencia al alza en los precios de las viviendas se acentúa en la última década respecto de los primeros 6 o 7 años de este siglo. Y el aumento acumulado en el periodo es extraordinariamente grande y muy superior, duplica o triplica o más que triplica el aumento de remuneración. O sea, de ahí resulta evidente que hay un problema. Entonces, bueno, ¿dónde están los focos del problema? ¿Cuáles son las causas? Y acá está la venta de unidades nuevas en los últimos 9 años, y salvo el periodo asociado al anuncio y posterior concreción del aumento del IVA a la vivienda, en general las ventas son bastante estables y de hecho son incluso menores que antes del aumento del IVA, lo cual es un poco contradictorio. O sea, uno supone que si las ciudades crecen, la población crece o las familias crecen más que la población, en realidad debería haber una oferta creciente de viviendas nuevas. Aquí estamos hablando solamente de viviendas nuevas. Y sin embargo, ello no es así. O sea, claramente uno puede concluir que hay un problema con la capacidad de construcción, con la disponibilidad de oferta disponible para satisfacer esa demanda. Y por otro lado, esto también sirve, complementándolo con la información que está en el recuadro, que el número de viviendas nuevas cada año es extremadamente pequeño respecto del stock de viviendas y por lo tanto que es difícil pensar que en los últimos años, o sea, cuando se produce esta aceleración en el crecimiento de los precios, lo que estemos viendo sea un proceso de oligopolio en la construcción y venta de viviendas o una concentración de la propiedad de las viviendas en ciertos especuladores, como se ha dicho, porque en realidad el número de viviendas que se vende más o menos es el mismo y cuando uno toma en cuenta las viviendas usadas que se transan cada año, estamos hablando de una relación de 8 o de 10 a 1, es decir, 8 o 10 propiedades usadas por cada unidad nueva. Entonces es muy difícil pensar que ese mercado, que en realidad es extremadamente atomizado, pueda estar sujeto a algún tipo de imperfección que lleve a la acumulación y a la manipulación de los precios finalmente. Las viviendas autorizadas por año tampoco han subido mucho. De nuevo, la excepción es aquí en torno a la fecha en que sube el IVA, pero el número de viviendas es más o menos estable, lo que indica que la oferta no está reaccionando a los acontecimientos que vemos en el mercado. Y la superficie promedio, esto es una mirada aproximada, tampoco ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, nada se ha ajustado aparentemente en el mercado a partir de los hechos que hemos estado viendo. La Cámara calculó y presentó hace poco tiempo este indicador PIR, ¿no es cierto?, de la relación precio-ingreso, y determinó que Chile era el país donde era más inaccesible la vivienda. Es un tema que tal vez uno podrá discutir si es que es realmente tan marcado o no el problema respecto a otros países, pero no cabe duda de que ha habido un encarecimiento y que este se ha manifestado sobre todo a partir del año 2010. Hasta ahí era relativamente accesible la vivienda, después se vuelve extremadamente compleja. Y hay este otro estudio de la Cámara que a través de un modelo econométrico determina que casi la mitad del aumento en los precios de la vivienda se explica por el mayor costo del suelo y que otro 20% está explicado por más regulaciones o por el otorgamiento de permisos que toma más tiempo que antes. Hay algo asociado al costo de edificación, un 11%, y hay un 8% que es no explicado, que uno podría decir, bueno, puede haber cualquier cosa ahí, pero en definitiva tenemos que sobre 70% del aumento en el costo de la vivienda, según este modelo, estaría explicado
por factores regulatorios o por el aumento en el costo del suelo. Y eso tiene que ver a su vez con el hecho de que, de acuerdo, por ejemplo, a un estudio de Iván Poduje, la constructibilidad en las principales comunas de la región metropolitana se redujo a la mitad en los últimos 10 años. O sea, eso significa que para construir lo mismo se requiere el doble de terreno. Y por lo tanto nos sorprende que el precio del suelo esté subiendo. Bueno, eso respecto de la evidencia. Sobre la interpretación de los datos, bueno, más allá de estas ciertas dudas que ofrece la información que publica la OECD y el Fondo Monetario respecto de la que tenemos acá, yo creo que es bastante claro que hay un problema de encarecimiento del costo de la vivienda. Hay menos propietarios, el porcentaje de propietarios ha disminuido claramente en los últimos años, ha aumentado el número de allegados y el número de campamentos, un problema que se venía resolviendo, se ha ido agravando nuevamente. Y lo que uno ve es que es la generalidad de las propiedades, obviamente, son sustitutos, no son sustitutos perfectos, pero las propiedades son sustitutas y por lo tanto suben todas por igual. Bueno, las medidas de remuneraciones o de ingreso que uno puede utilizar para medir este encarecimiento relativo dan todas más o menos lo mismo. Yo usé las remuneraciones del INE, el PIR de la Cámara utiliza los datos de la CACEN, pero da más o menos igual cualquier dato que uno esté utilizando. Y salvo el efecto del IVA, lo que uno ve es que la oferta no reacciona. No hay un aumento en la disponibilidad de viviendas y por lo tanto lo que uno puede concluir es que hay una insuficiencia de reacción en la oferta. O sea, la elasticidad de la oferta está respondiendo poco a los ajustes de precios que estamos viendo. Y por lo tanto es allí donde creo yo que está el foco principal del problema. Por otro lado, la hipótesis que ha sido planteada en los medios de comunicación de que aquí habría especulación, una cierta manipulación del mercado por algunos agentes, cuesta creerla. Evidentemente sería interesante tener un estudio al respecto, pero parece difícil pensar que cuando las viviendas nuevas son una fracción muy menor del total del que se transa año a año, que esto pueda permitir a alguien manipular o controlar los precios. Desde luego, la inmigración que ha recibido el país en los últimos años ha venido a incrementar el problema. Hay mayor demanda y por lo tanto el problema tiende a agravarse. Las bajas en las tasas de interés es un tema no menor también. O sea, mientras dure estas tasas de interés tan bajas para los créditos hipotecarios y en general en la economía, obviamente eso tiene un impacto en los precios también. Si eso cambia en el futuro, los precios van a subir menos, difícil que bajen, pero son factores que están también incidiendo en este proceso en los últimos años. Entonces, la conclusión aquí es que es difícil creer que la hipótesis que explica esto es la de un poder oligopólico en una industria donde además las barreras a la entrada son extremadamente bajas. El hecho de que el estudio que comentaba muestra que casi la mitad del aumento en el precio de las viviendas se explica por mayor valor del suelo, es algo que tal vez habría que verificar. Se pueden hacer estudios que intenten corroborar los resultados, pero es un antecedente interesante que hay que tener también. Lo otro que es bastante claro es que la productividad en el sector no crece mucho y por eso los costos, cuando las remuneraciones tienden a subir, bueno, los costos tienden a crecer porque la productividad no mejora mucho. La hipótesis de especulación, acaparamiento de suelos que se han planteado, yo creo que hay que estudiarlas, evaluarlas, pero a priori me da la impresión que no parece ser una explicación muy prometedora. En lo que se refiere a propuestas de política ahora, yo creo que una cosa que hay que tener clara es que cuando las ciudades se encarecen, tienden a expulsar a sus habitantes más pobres. Eso pasa en las comunas más ricas, pasa la evidencia en Estados Unidos, por ejemplo en San Francisco, donde hay una ciudad de 800.000 habitantes,
8.000 homeless, 8.000 personas que viven en la calle. Bueno, eso está explicado porque el acceso es muy costoso. Y gente que tiene trabajo muchas veces tiene que dormir en su vehículo o duerme en cualquier par, en carpas. Yo he visto en algunos lugares en torno a los parques públicos o edificios públicos, carpas que están ahí permanentemente alojando a gente que no tiene dónde vivir, a pesar de que tiene trabajo y tiene ingresos relativamente altos. Entonces, una de los costos que tiene la restricción a la construcción y a la ampliación de la oferta es precisamente que aumenta la segregación, aumenta la discriminación y además en la medida que la gente tiene que irse más lejos, porque es muy caro vivir en los lugares donde están los trabajos, evidentemente eso también aumenta el costo de transporte y con todas las implicancias que eso trae, o sea, contaminación, congestión, etcétera. Y cabe preguntarse, porque al final del día lo que está detrás de esto son las regulaciones que imponen las municipalidades, en el caso de Chile, los consejos municipales en otros lugares, es que los gobiernos locales se han transformado en unos defensores del patrimonio, del aumento del valor patrimonial de quienes tienen sus propiedades en ciertos lugares. Todos sabemos que la principal parte de la riqueza está en viviendas. Para casi todas las familias, su vivienda es su principal patrimonio. Yo no entiendo por qué el gobierno debiera preocuparse de que ese patrimonio suba de valor en el tiempo a través de la zonificación, de las regulaciones para la construcción, cuando en realidad esas regulaciones lo que debieran tener como objetivo es evitar externalidades y generar condiciones de vida que sean satisfactorias para la mayoría. Entonces, los planificadores no deben ser gestores del patrimonio, pero los encontramos en todos los municipios del país porque finalmente están ahí por los votos de quienes viven en esas comunas. Este ejemplo es bastante notable. Hay un estudio que hizo este profesor de Berkeley para Los Ángeles que señala que en 1960 la ciudad tenía una capacidad para recibir a 10 millones de habitantes y esa capacidad 30 años después se redujo a menos de la mitad por las regulaciones que impedían la construcción. Hoy día, si bien la cifra es un poco más alta, está prácticamente copada y no sorprende que los precios de las viviendas sean los más altos de Estados Unidos en ese lugar. Por lo tanto, yo creo que me parece evidente que la solución, o por lo menos parte de la solución al problema de aumentos de precios, pasa por incrementar la oferta. Y eso significa densificar de manera planificada, no se puede hacer de manera desordenada, los ejes de transporte. Hoy día tenemos una serie de líneas de metro nuevas que están planificadas sobre las cuales debería ser posible densificar, no solo para permitirle a la gente tener un acceso a la vivienda más razonable, sino para sacarle valor, sacarle rentabilidad a esas inversiones. Construir una línea de metro es muy caro y por lo tanto para que se justifique tiene que ser usada por mucha gente. Y la manera de que la use mucha gente es que viva mucha gente en el entorno a ese lugar. En Estados Unidos ha ido cambiando un poquito la discusión de los NIMBYs, ¿no es cierto? Not in my backyard, a los YIMBYs, yes in my backyard, pero son movimientos que todavía son muy incipientes, pero que están presentes en Chile, o sea, particularmente el primero, y en muchas de las comunas en la región metropolitana, pero también en otras partes. Otra parte de la solución probablemente tiene que ver con ampliar las zonas urbanas, que es un tema bastante más controvertido, no me cabe duda, no solo densificar, sino que probablemente en muchos casos permitir una ampliación de las zonas urbanas, porque de lo contrario es difícil que el problema se resuelva, como decía al comienzo, mientras la gente quiera vivir en ciudades, lo más probable es que los precios de las viviendas sigan subiendo.
Y bueno, y esto es evidentemente más importante donde la demanda crece más, o sea, donde la gente no quiere vivir, no hay un problema de precios de vivienda, ¿no es cierto? En Detroit la gente se va, los precios de la vivienda han caído y entonces no está la dificultad ahí. Pero hay que tener ojo también con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. A pesar del fracaso evidente que ha significado el control de arriendos en Estados Unidos, hay propuestas que siguen insistiendo en esa línea. Este año se aprobó en California una ley que afecta a todo el estado, que limita los aumentos de los arriendos a 7% al año. 7% al año, que eso debe ser entre 2 y 3 veces lo que aumentan los ingresos allá. Y en Oregon exactamente la misma cosa. Bernie Sanders, uno de los candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, tiene un plan para fijar un control a los arriendos federal, o sea, para todo el país, que lo limita a 3%. Y hay 7 de los 10 candidatos demócratas que tienen, incluyendo varios de los más relevantes, los que tienen mayores posibilidades de acceder a la nominación, tienen planes relacionados con el tema de la vivienda, porque es un problema que se ha ido agravando sistemáticamente, a pesar de que los controles se han incrementado. Yo creo que subsidios de arriendo y de compra tienen que ser más significativos. O sea, en la medida que el problema no solo pasa por aumentar la oferta, porque igual los precios probablemente van a subir menos de lo que han subido últimamente, probablemente van a subir igual. La única manera de que muchas familias de ingresos medios o bajos accedan a una vivienda es a través de un subsidio más importante en el caso de la venta o del arriendo. Un tema que ha sido también mencionado en la literatura es un impuesto al suelo, a la plusvalía del suelo, que tiene su lógica y de hecho ha sido un impuesto que ha defendido desde Adam Smith hasta Milton Friedman. Y la idea es que, bueno, si hay inversiones realizadas por el sector público, por ejemplo en línea de metro, que aumenta el valor del suelo en una zona, parece razonable que el Estado pueda hacerse dueño de una parte de ese mayor valor del suelo para financiar las inversiones que son necesarias. Es un tema evidentemente muy controversial, pero yo creo que es el tipo de cosas que también hay que discutir, por lo menos ver cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Bueno, ya está dicho, mientras la vida urbana tenga atractivo, difícilmente vamos a poder evitar con cualquier tipo de medidas el aumento del precio de las viviendas. Pero lo que hay que evitar es lo que está pasando en Silicon Valley. Desgraciadamente no tenemos nada parecido a Silicon Valley en Chile, pero lo que está ocurriendo allá es que todo el aumento de productividad que está vinculado al cambio tecnológico lo están absorbiendo finalmente los dueños de las propiedades que están en arriendo o los dueños de las propiedades que viven en ellas y por lo tanto están digamos, entre comillas, sin hacer nada, apropiándose de esa mayor productividad que hay en la economía norteamericana. Y el dato que está ahí en el recuadro es importante, o sea, cuando uno tiene que hay más de 8 millones, casi 8 millones y medio de nuevas familias que se forman en los últimos 7, 8 años, pero solo 6,4 millones de 6,8 millones de nuevas construcciones, bueno, es evidente que los precios tienen que subir. No hay magia en esto y por lo tanto es un resultado absolutamente previsible. Muchas gracias.